Hola, muy feliz día. Comenzamos este programa que se hace llamar Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos y te lo mereces. Feliz día, muy feliz día. Un nuevo programa comienza. Lo bendigo, les doy la bienvenida. Mi nombre es Adi Ela Luz. Y en el programa del día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el bienestar con nosotros mismos. ¿Qué hacemos para estar mejor? ¿Qué cosas hacemos para estar cada vez mejor? ¿Con qué nos mimamos? ¿Qué cositas hacemos para que nuestro espíritu esté cada vez mejor y conectado a una frecuencia superior? ¿De qué manera alimentamos nuestro espíritu superior? ¿De qué manera nos conectamos a la frecuencia de la vida, de la luz, de la meditación, de la respiración? Y también nos damos esos gustitos que tienen que ver con esa caricia al alma, con nosotros mismos, no con otros, sino qué cosas nosotros hacemos por nosotros que active nuestra parte más interna, nuestra niña interior, nuestra maestra interior, nuestro ser de luz. Y hoy vamos a hablar de eso que me parece un tema muy interesante, que me pidieron los ángeles que comparta con ustedes. Te voy a hacer compañía. Vamos a hablar de este tema el día de hoy que tiene que ver con esto. Hoy vamos a hablar de qué hacemos para poder acariciar nuestro espíritu de luz. ¿Qué cosas hacemos para despertar nuestro espíritu real? ¿Con qué nutrimos nuestro espíritu? ¿Con qué nutrimos nuestro cerebro y nuestra mente día a día? ¿De qué manera podemos entrar en nuestro interior para poder ver la parte externa de una manera más clara y poder entender cómo funciona la tecnología Dios, cómo funciona la tecnología de los ángeles, de los guías, de los maestros, de los seres de luz? Cuando nosotros comenzamos a hacer un estudio profundo, un análisis profundo, empezamos a activar la intuición más profunda, podemos comenzar a abrir una puerta que nos conecta realmente con las almas, con los espíritus, con los seres de luz, y de esa manera podemos comenzar a entrar en el mundo de la verdad. Es un tema sumamente interesante. Miren qué palabra tan fuerte y una palabra tan interesante que vibra fuerte, que tiene que ver con el saber, el conocer, el entender, el practicar y conectarnos a abrir la puerta a la verdad, que tiene muchos sentidos, muchas connotaciones y varios significados. Abrir la puerta a la verdad tiene que ver con un hecho de saber quiénes somos realmente. O sea, quiénes somos, cuál es nuestro origen real. Si bien hablamos en varios programas de este tema, hoy vamos a hablar de comenzar a salir de la ilusión y conectarnos con la profundidad de nuestro interior para saber qué es lo que tenemos que hacer para activar nuestro origen real, conectarnos con la frecuencia de la verdad, porque hay que ser valiente, honesto y tener amor por la divinidad, amor divino, para conectarnos con la frecuencia de la verdad. Tiene varios significados.
Y en cada nivel de conciencia, la verdad tiene un significado diferente, según cómo lo leemos, según cómo lo interpretamos, y también el hecho de abrir esa palabra para entender a dónde nos comunica, a dónde nos lleva. Para los maestros ascendidos, para los grandes maestros de la conciencia, para los maestros de luz, para los seres de luz y para la conciencia, la verdad tiene que ver con un hecho científico, tiene que ver con un hecho de lo que es, tiene que ver con, para algunos maestros, la verdad tiene que, o sea, el significado de la palabra nos lleva a ver la deidad. Para otros maestros, la verdad tiene que ver con ver lo que es, ver en un nivel superior de conciencia para conectarnos realmente con el mundo de la verdad, con el mundo de todo lo que es. Hay una frase que muchos maestros dicen, maestros superiores, yogis y maestros de la metafísica, que hablan de la frase de ver lo que es o ver todo lo que es. Y tiene que ver con, tiene que ver con esto, valga la redundancia, el hecho de poder entrar en la profundidad de la verdad, que es algo que se va dando de a poco y es algo que nos corresponde por ser seres de luz, por ser maestros espirituales, por ser maestros practicantes, por estar conectados a la frecuencia de los ángeles, de los guías y de los maestros. Es muy importante que entiendan que es una frecuencia y es un nivel de conciencia superior que nos lleva a saber, conocer, entender y practicar. Y de esta manera la vida se transforma en un hecho científico que compartimos para que otros puedan despertar la conciencia. Esto un poco va de la mano de lo que es conocernos a nosotros mismos, porque entrar en la frecuencia de nosotros mismos nos lleva a expandirnos y poder saber, entender, conocer cómo es nuestro ser y cómo es nuestro ego. Entender, conocer, asimilar, disciplinarnos, practicar, se transforma en un hecho científico para que podamos llevar adelante este proceso de aprendizaje en la Tierra, que es tan interesante. Saber la verdad, conocer, abrir la puerta a la verdad, nos lleva a la realidad o a la real idea de lo que es, a la realidad, que en otros niveles de conciencia tiene que ver con el mundo espiritual, tiene que ver con los ángeles, tiene que ver con los guías, tiene que ver con el mundo cuántico, con la luz, con las mentes maestras, con las conciencias superiores, con ángeles, con guías, con maestros, con santos, con frecuencias superiores que nos conectan con la verdad, con frecuencias superiores que nos conectan con ángeles, con guías, con maestros, con santos, y nos llevan a una frecuencia superior para conocernos, para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo conectarnos con la frecuencia de la sanación, cómo conectarnos con la frecuencia de la luz, cómo conectarnos con la frecuencia de nuestro camino espiritual, la misión que tenemos que llevar adelante. Siempre hablamos en diferentes programas de este tema, pero hoy quería compartir con ustedes este hecho de que se hagan la pregunta de qué hacen ustedes por ustedes mismos, qué hacen ustedes para mimar su espíritu y para poder conectarse con su espíritu real, con su alma, con su saber, con el saber a través de ustedes, o sea, conocer, entender de una sabiduría superior y pasarla a través de ustedes para que ustedes puedan conocerse, para que ustedes puedan saber quiénes son, para que ustedes puedan entender cómo comenzar a sanarse,
y qué es lo que realmente les da alegría, sanación, sabiduría, paz, honestidad, equilibrio, comunicación espiritual. Empezar a conectarse con frecuencias y emociones divinas que los van a llevar a la dicha, a la abundancia, a la riqueza, a la luz, a la paz. Hoy vamos a hablar, este programa es la primer parte de esto que estamos hablando, que tiene que ver con el hecho de conocernos, de entrar en nuestra profundidad del ser, saber cómo es nuestro ego, conocerlo, entenderlo y poder llegar a observar cómo disolver todas esas creencias, la cultura, el aprendizaje, la parte genética y lo que tiene que ver con el pasado, que eso es muy pero muy interesante. Cuando ustedes se conectan con ustedes mismos y entran en la profundidad del ser, comienzan a conectarse con maestros también, porque ustedes entran en su conciencia y se conectan con la conciencia, con los maestros, con las luces, con los seres de luz, con la energía, con la conciencia de Dios Padre Madre. Y eso los ayuda para que puedan también conectarse con otras frecuencias, maestros, ángeles, guías, que también se acercan o ustedes se acercan y se aproximan a esa frecuencia vibracional. Cuando ustedes se conectan con esa frecuencia y con esa longitud de onda, pueden ahí abrir la puerta a la sabiduría, al saber, al conocer, al entender, al practicar, y de a poquito comienzan a disciplinarse en su proceso del despertar, en su proceso de aprender, en su proceso de entender para sanar. Esto es algo que se va dando de a poco, pero si ustedes hacen un parate y dicen y se observan y ustedes comienzan a darse cuenta que tienen que entrar a conocerse cada vez más, porque hay algo interesante que los maestros dicen que tiene que ver con el hecho de ustedes todavía no se conocen, ustedes todavía no se llegaron a transformar en un 100%. Entonces yo les preguntaba a los guías, le preguntaba a mi guía y le preguntaba a algunos maestros en las oportunidades que he tenido a través de la meditación, ¿por qué decían esto con una certeza tan fuerte, con una certeza absoluta? O sea, ¿por qué lo decían de esta manera? Y la respuesta era la siguiente: cuando ustedes se conocen o entran en ese proceso de sabiduría y de aprendizaje, abren la puerta a la verdad y salen de la ilusión y empiezan a ver lo que es, o sea, empiezan a ver todo lo que es, en niveles superiores, en niveles medios y en niveles bajos. Si ustedes se mantienen en niveles superiores de conciencia, van a ver ese plano dimensional. Pero si ustedes están haciendo un aprendizaje porque se están entrenando en la luz y porque les gusta saber, conocer, se empiezan a entrenar y empiezan a conocer diferentes niveles de conciencia. Y eso es muy interesante. Entonces, van a frecuenciar diferentes niveles de conciencia para que puedan entender lo que es. Y esto es muy importante a nivel aprendizaje, porque el alma, al pasar por este proceso de aprendizaje, se entrena en la conexión espiritual, se entrena en la comunicación con espíritus, se entrena en la comunicación con los guías, y de esta manera comienza a sanar y ayuda a muchas almas y a muchos seres a conectarse con frecuencias superiores y a salir de la ilusión. Es sumamente importante y muy interesante que empiecen a entrar en su proceso de aprendizaje, de conocerse, de saber quiénes son realmente,
para poder comenzar a evolucionar. Y de esta manera le abren la puerta a ángeles, a guías, a maestros. También conocer su ego, porque a través de la conexión, conocer su ego en profundidad hace que ustedes puedan evolucionar, porque van a comenzar a cansarse de esos procesos egoicos, de esos procesos que pasó el alma o de esos procesos kármicos que pasaron a través de las características que tiene el ego. Esto tiene que ver también con un proceso de modelo de pensamiento, modelo de pensares. El ego en general tiene pocos modelos de pensamiento y se refugia en esos modelos de pensamiento y en esos modelos de vivencia. Entonces, se transforma como en un pensamiento colectivo único que determina esas emociones bajas o egoicas. Si ustedes le abren la puerta a la luz, a los ángeles, a los guías, a la sabiduría superior, al entender, al saber, a la abundancia, a la práctica, sucede que estos sistemas empiezan a generar como una alerta porque hay seres que están despertando. Y es una frase también que he dicho en otros programas, pero me parece que es interesante compartir. Y es realmente, yo lo experimenté y me parece algo para compartir muy interesante. Cuando ustedes realmente entran en la profundidad de su ser y los ángeles comienzan a conectarse con ustedes, maestros, ángeles, guías, comandos, seres de luz, ahí, en algún momento de ese camino espiritual o el aprendizaje o el ciclo que están atravesando, se va a presentar el ego. Llámenlo como quieran, ego, diablo, Eshu, seres oscuros. Puede ser que se les presente. ¿Por qué? Siempre que ustedes están en el camino espiritual y están profundizando realmente su camino espiritual y se están conectando con la luz, el ego se presenta. Porque se está mostrando para que ustedes puedan entender que lo que están haciendo es un proceso superior. Si ustedes en el proceso superior que están haciendo y entrando en la profundidad de su ser comienzan a despertar, en algún momento el ego se les va a presentar. Y es algo que es interesante porque de esta manera es un alerta o es un antecedente de que ustedes van por buen camino. Siempre que ustedes profundizan y siempre que la luz se manifiesta en ustedes y ustedes toman luz, toman sabiduría, meditan, respiran y se conectan realmente con la disciplina de Dios, ahí el ego se presenta. ¿Por qué? Porque ustedes están expandiendo la conciencia y están expandiendo su ser. Entonces, en alguna parte de esa expansión, el ego se presenta porque en alguna parte de su camino espiritual está ahí, es como una piedrita que está en ese camino. Y verlo es un antecedente de que ustedes van por buen camino, o sea, de que ustedes están expandiendo la conciencia, de que ustedes se están conectando con el mundo espiritual y que están haciendo un buen trabajo, o sea, saquemos la palabra trabajo, que están haciendo una buena conexión, que están haciendo que se están disciplinando en la luz de Dios, que se están disciplinando en su conexión interior. Y también tomar la decisión, si todavía no hicieron nada y quieren tomar la decisión de empezar a cambiar, conectarse con la profundidad de su ser, también es importante porque ahí se van a empezar como a descascarar y va a quedar su esencia.
Y ahí es donde ustedes pueden comenzar a ser más sensitivos, más intuitivos. Se van a conectar con la parte cuántica. Se van a conectar con eso que nadie puede ver. Y puede ser que lo hagan de forma intuitiva, que lo sientan, que lo observen, o que tengan imágenes, o que tengan mensajes, o que escuchen. Y eso es muy interesante. Por eso es muy importante que se escuchen a ustedes mismos y que empiecen a hacer que empiecen a conectarse profundamente con su interior, que se mimen, que busquen la conexión con su espíritu real, que le den a su cuerpo, a su mente y a su alma cosas que los ayuden: alimentación saludable, descanso, caminatas, prácticas espirituales, disciplinas espirituales, yoga, meditación, tai chi, qigong, porque eso los va a conectar con la parte más sensible. Es como que ustedes son como una especie de músicos y empiezan a tocar las fibras más etéricas del mundo Dios. Y ahí empiezan a vibrar esas hebras que son las que los conectan con el mundo espiritual. Lo vuelvo a decir. Ustedes son como una especie de seres que tocan las notas o las melodías. Cuando ustedes realmente se conectan con el mundo espiritual, empiezan como a frecuenciar o a sentir esas hebras que tienen que ver con el mundo sutil, que obviamente no es de ruido, sino de cada vez una melodía más suave, más intensa, más profunda, hasta llegar al silencio divino. Por eso esto es muy interesante. Darse el amor propio, o sea, conectarse con el amor por ustedes mismos. De esta manera van a poder conectarse con el amor divino. El amor divino está orientado a nuestro amor, a la profundidad de nuestro amor también, por nosotros mismos. Y eso es algo que sucede solo cuando ustedes se conectan con la profundidad de su ser y empiezan a observarse con mucha sabiduría y empiezan a entrar a la profundidad de su ser y empiezan a expandirse también hacia afuera, y también la conexión con las frecuencias dimensionales más altas. Esto es muy importante. Cuando ustedes se conectan o comienzan a conectarse con los ángeles, con los guías y con su interior, ahí se abre un mundo sutil que ustedes empiezan a sentir. Déjenlo que aflore, dejen que esto se manifieste, que brote como una flor, porque de esta manera ustedes van a poder comenzar a sanar y a desbloquear zonas, áreas de su cerebro o de la parte álmica que puede estar bloqueado. En el alma o en la mente cósmica es como un espacio dimensional con el cual nosotros hacemos conexión cuando empezamos a sanar. Y si antes de llegar a ese camino para conectarnos en alguna zona, área o espacio o banda de frecuencia está como distorsionado o está bloqueado, cada vez que ustedes lleguen hasta ahí es como que se van a volver, porque esa zona está bloqueada o esa zona está alterada. Y esas reparaciones y esas conexiones las reparan los ángeles con la geometría sagrada, con la meditación, con la respiración, con situaciones específicas
que se hacen y decisiones o mudanzas o creaciones de lugares nuevos, específicos también para poder estar mejor y armar todo un proceso de bienestar para que ustedes puedan reparar esas áreas álmicas que están distorsionadas o que están gastadas, rotas, quebradas, lastimadas, averiadas. Esto es sumamente interesante, lo voy a repetir. La geometría sagrada y nuestra conexión con nuestro interior y el amor por nosotros mismos en conexión con los ángeles hace que ustedes puedan conectarse para reparar. La tecnología ultraconsciente de Dios Padre Madre hace que ustedes reparen esas hebras que no se ven al ojo terrestre, que reparan la comunicación, que reparan la vinculación, la interrelación con el mundo espiritual. Si ustedes entregan los miedos, entregan los bloqueos, entregan las creencias, van a poder conectarse a esas frecuencias. Y es muy, pero muy importante que se observen a partir de ahora si ustedes sienten amor por ustedes mismos y qué hacen para que ese amor pueda brotar en un cambio profundo y en una sanación real. Esto es sumamente interesante.